Rules es el ship protagónico de la serie que nos hace pensar que estamos viejos frente a la juventud que refleja Euphoria. Yo soy Capi y esto es G-Bloom en español. Ya terminó la segunda temporada y te presento mis 12 momentos Rules, o sea, Rue y Jules, hasta la fecha. Una advertencia de spoiler es necesaria, así que comencemos. Número 12. Jules hace una primera e intensa impresión con todo el mundo al defenderse del borracho de Nate. Rue queda impresionada, se presenta a Jules y con toda naturalidad le pregunta si la puede acompañar a casa. Y sí, se van juntas, apenas conociéndose, en bici mientras Rue abraza fuertemente a Jules. Luego esta se pone cómoda en su ropa interior y deja que Rue cure sus heridas. Y así, tierna y sencillamente, empieza una relación en ese entonces poco probable. Número 11. Después de la incertidumbre de Rue por haber besado a Jules, se vuelven a encontrar en la feria y Jules se alegra tanto, pero tanto de verla que corre a sus brazos muy románticamente en cámara lenta, al parecer olvidándose de lo que pasó o simplemente no dándole tanta importancia al drama, solo al hecho de que están juntas otra vez. No subestimen nunca el poder de un beso bien dado y el potencial mágico del aquí y el ahora. Además, su amor es tan evidente que la hermana de Rue ya se dio cuenta. Recuerda seguirme en Kawaii, una app de videos cortos, escanea mi QR, baja la aplicación y si ya la usas, por favor sígueme para más contenido. Número 10. Entre amargo y mágico ocurre en esta fiesta de disfraces cuando Jules tiene broncas con Nate y prefiere ponerse totalmente ebria, a lo que Rue se preocupa por ella, pero teme preguntar de qué le pasa. Jules, como hada juguetona delirante, jala a Rue al agua para darle ese beso submarino tan etéreo y romántico que al volver a la superficie donde el aire sofoca, las ropas mojadas pesan y la realidad es cruda. Rue, confundida, solo quiere irse de la fiesta. Número 9. Resulta que Jules se encariñó con un tal Tyler que conoció online y quiso mandarle fotos de ella en poses sutiles pero sensuales. Le pregunta a Rue si ella se las podría tomar, a lo que responde con un sí, claro, como sea, es fácil. Y por dentro sabemos que está de por supuestísimo que qué nervios. Espero que no se me noten las ganas. Así que Jules posa para ella de forma sugerente y todavía le pregunta ¿cómo me veo? ¿Como si te excito o solo cute? Jules por supuesto que sabía lo que hacía, claro que sí. Número 8. Después de que Jules regresa de ver a su amiga y tener algo con una chava que no recuerda a Rue se pone celosilla y le pregunta si ama a la otra. Jules responde que sí la ama, pero no tanto como a ella, porque la extrañó muchísimo. Rue entonces le propone irse de fiesta de la ciudad y huir juntas hacia lo desconocido, cerrando el enunciado con un beso de esos que no se pide permiso. Pero el momento agridulce viene cuando Rue, en el último momento, cuando ya está a un paso de irse en el tren, decide echarse para atrás, convirtiendo el momento locamente romántico a profundamente depresivo. Algo ya muy característico de esta serie. Número 7. Después del tremendo plantón en el tren, ya queríamos ver la cara que pondrían cuando se volvieran a ver al regreso justamente de la segunda temporada y justo en la fiesta de Año Nuevo. Rue pide perdón a Jules por no haber sido con ella en ese tren. Desde que tomó esa decisión recayó en las drogas. Rue recapacita y le dice a Jules te extraño mucho y solo quiero estar contigo. Luego se besan a contraluz y nos da mucho gusto, aunque ya nos queda una espinita de la clase de persona que es Rue. Recuerda suscribirte y activar la campana para recibir notificación de mis últimos videos. Número 6. Tal vez tuvo que ver la disque interrogación que le hicieron a Elliot o el peligro que sintieron ambas al ver al papá de Nate pasándoles de lado en su jeep, pero después de eso, al huir y refugiarse de pronto, se excitaron y por fin sucedió el cachondeo, el cual resulta en parte tierno y en parte ruborizante. Hips don't lie, baby.
Número 5. Esta escena podría ser más interesante para mis amigas bisexuales. Cuando Jules andaba desahogándose con su nuevo amigo Elliot, de pronto llega Rue de visita, ignorando que estos dos ya andan encendiendo el boiler, pensando que los tres deberían coger, por lo que el ambiente ya anda medio raro. La cosa es que Rue se pone nerviosa, se da un toque y Jules la reta a besar a Elliot. Rue no se anima, pero Elliot susurra: "Vamos a poner a Jules celosa". Y se dan un besote de 10 segundos, la temperatura sube, a Jules como que sí le enchiló tantito y se quiere vengar retando a Elliot, que le lama el vientre. Listo, ahora sí, están las dos celosas, pero excitación con coraje puede ser una buena o muy mala combinación. Por eso Elliot sabiamente les pone una pausa para ir de compras por más licor. Que no sé si eso también fue buena idea, ¿verdad? Pero bueno. Número 4. Jules descubre la cruda verdad sobre Tyler. La decepción y la incertidumbre la llevan a buscar refugio con Rue. Jules no quiere hablar mucho del tema, pero qué bonito es tener un lugar a salvo y en total confianza en los brazos de la persona que ama. Jules cae rendida en las redes del amor y la besa, a la par de que esta exquisita escenografía giratoria y la música irremediablemente romántica. De aquí en adelante sabemos que su enamoramiento es un hecho. Y antes de llegar a mi top 3, aquí te dejo unas menciones honoríficas. Carreras en bici. Nada como unas sanas carreras para que Rue recuerde la mucha condición física que ha perdido por las drogas. Pero aún así no desaprovecha para invitar a Jules a cenar porque su mamá ha estado preguntando por ella. Y Jules, sorprendida y halagada, le dice: ¿le has estado hablando de mí a tu mami? Rue, sonrojadísima, piensa: chale, sí. Como una niña emocionada cacheteando la banqueta. Rue ve a Jules por primera vez. Momento breve pero necesario cuando Rue regresa de la rehabilitación, la ve casi flotando a un lado de la calle como un ser brillante multicolor que parece venir de otro universo. Justo lo que Rue necesitaba para sobrellevar la pesadez de este mundo, una nueva amiga con quien poder volar. Poniéndose Hyde juntas por primera vez. Rue no sabe exactamente qué es ese polvito mágico, solo sabe que lo quiere compartir con Jules. Y resulta que este muy estético momento juntas fluyendo, sintiendo el amor puro, todavía nada físico, fue breve el instante porque luego viene un recordatorio de lo mucho que puede costar la adicción en esos momentillos. Tatuándose el Rules. Un día tranqui, así como cualquier parejita que deciden tomarse las cosas lento, optaron por recordar lo suyo para siempre y plasmarlo con un tatuaje en las encías con su nombre de ship. Rules. Ouch. ¡Cuánta certeza! Número 3. Ocurre una pequeña riña entre ellas porque Jules le cuenta a Rue que va a encontrarse con ese tal Tyler de noche y en un lugar poco concurrido. Y Rue, aparte de ponerse celosa, también se preocupa porque Jules se estaría poniendo en peligro. Pero Rue no quiere que estén enojadas. La sola posibilidad de perderla la pone ansiosa y va a pedirle disculpas inmediatamente. Manifiesta que simplemente no quiere que nada malo le pase, como enojarse con Rue por eso. Jules la abraza, se perdonan, su cercanía y el mood hacen que Jules se lance por el primer beso, de lo cual se arrepiente instantáneamente y se va penada dejando a Jules con la cara de ¿what? Número 2. Sabemos que Rue hirió profundamente a sus seres queridos por los efectos de las drogas. Esta mezcla de sucesos entre que Jules le puso el cuerno con Elliot y que fue a delatarla con su mamá por lo de la recaída en las drogas, algo entre ellas se rompió. Luego, Rue entró a rehabilitación y enfrentó lo más fácil primero, empezando a acomodar sus relaciones. Pero al final de la obra de Lexi, Jules la busca y le dice que la sigue amando y que la extraña. Rue solo da un silencioso y tierno beso en la frente para marcharse, una escena brutal para Jules y nos deja con un nudo en la garganta. En voz en off, Rue dice que ella fue su primer amor y quiere recordarlo así, y que siguió sobria porque era el camino más fácil. Y sí, es más fácil huir que reparar los daños. La idea de creer que es una buena persona la mantendrá en el camino de querer ser una buena persona, y yo creo que el perdón que le pide en su mente, realmente espero que en la siguiente temporada se lo gane. Número 1.
literal una obra audiovisual. Esta secuencia donde Rue expresa cuánto ama a Jules, presentándola como su Venus de Botticelli, como su Frida Kahlo y lo mejor, representándose en películas icónicas como Ghost, La sombra del amor, Titanic y hasta Brokeback Mountain, y todo para darnos cuenta de que Rue está hasta las manitas de drogada, que no siente nada nadita de los intentos de su chica por darle placer. Oso tener que fingir un orgasmo, pero Jules, que sí es una persona sexual, nota el fake a kilómetros. ¿Estás fingiendo? Did you just fake an orgasm? Gracias por ver este agridulce video. ¿Cuál es tu momento Rules favorito? Y si te gustó, dale like, así este video puede llegar a más personas. Mira estos otros videos, sigue en mis redes sociales y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.